Hola a todos, coleccionistas y fans de Dragon Ball. Bienvenidos a Major Collections. Mi nombre es Oscar Aldana y Mayra Rangel. Hoy traemos esta resina de Cloud Studios de Super Vegeta. La resina es escala 1.6, cabe mencionar que también había en escala 1.4, que es más grande. ¿Sí? Vamos a empezar con el unboxing. Está aquí con dragones y héroes listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura: Goku, Batman, Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Major Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Cada día una nueva adquisición. Major Collection, reina la pasión. Desde el Kamehameha hasta el Batarang, Major lo tiene todo, es un mastermind. Marvel y DC, todos juntos aquí. Ay, ayúdame. Sí, un poco grande. Bien, siempre este tipo de cajas vienen con un lado, ¿sí? Hay que buscar cuál es el lado, porque si lo abrimos al revés, podemos liarla y se puede pues caerse todo. El lado es este, ¿sí? Con su marca de Clouds. Ayúdame. ¿Listo? Bien, eso Bien, vamos a ir sacando todas las piezas. Esta viene siendo la base. ¿Qué es ese librito? Una cajita. ¿La abro? Ábrela. Ve si quieres sacando lo que tiene ahí, mientras yo voy sacando todas las piezas. Ya abrí por un lado. Y la imagen de la figura y una brochita que parece el maquillaje. No la voy a cerrar para limpiar. Supongo que ese brochito es para estar limpiando la pieza del polvo. Una tarjeta y una plaquita. También estas piezas, déjame mencionar que son numeradas. Ahí creo que en la plaquita viene qué pieza tenemos, de cuántas, creo, no estoy seguro, si puedes checarlo. 014 de 125. 125 piezas en todo el mundo hay de esta figura de Clouds, los estudios de Vegeta, Super Vegeta. Y tenemos ¿qué número dijiste? La 14. La 14. Y trae una tarjetita. Semi-trap. No falta nada. Guantecillo ensuciando las piezas. Trae guantes. Póntelos. Creo que sí, porque son muy pequeños. Sí, parece que eso es todo. Mira. Apenas me quedan, ¿no? Bien, vamos a ir armando la pieza. Se voy pasando con varias piezas. Cuidado porque son muy frágiles. Este tipo de piezas vienen de resina. Un tipo de resina que cualquier golpecito podrían dañarlas. Hay que tratarlas con cuidado.
¿sí? Entonces si quieres ver poniendo tú lo agarran ahí, vamos a ver, vamos a ir armando. ¿Está? Uy, ¿de dónde va? Es como un pastito. No me imagino. Acá va, aquí va uno y acá va otro. No sé cómo ven acomodados. Están muy bonitas las nubes. Esos son humos o polvos en la tierra, en la parte de abajo. Vamos a voltearla. Oh, antes de seguir se me olvidó mostrarles la parte de abajo. También viene la marca Close Studios y aquí también dice el número de pieza. Tenemos la 14 de 125 Close Studios de Super Vegeta. Vamos a seguir. Viene un poco. Me gusta. La cabeza tiene muy buen detalle. Pelo. Con esta mano para este lado. Me parece que vienen, sí, trae mi mano. Me gusta la mano, la forma en cómo va la mano para un lado, para torcido. Ahí. Bien. Vamos con las impresiones que tenemos. Vamos a empezar desde la parte de abajo para arriba. La piedra, ¿qué te parece el color? El color de la piedra, desde la base hasta las montañas, está en una super perspectiva, parecía estas, porque estos de aquí atrás vienen siendo como montañas, ¿sí? La base de piedra, el color, ¿a ti qué te parece el detalle, el color? Pues me gusta porque se asemeja mucho a lo que es una... Mucho impresiona como si fuera real, un poco real la piedra. Después dentro de la misma piedra tenemos este pequeño pasto. Todo este pasto, montoncitos aquí de arbustos. Sobre la misma piedra, la montaña, también tenemos un poco de arbusto. Y estos que viene asemejando, esto da un buen toque de movilidad a la pieza, ¿sí? Estos vienen siendo como humo, como si estuviera corriendo aire. Esto es de humo o tierra que está cayendo. Igual las nubes, si se fijan, da una pequeña perspectiva. Eso me gusta, que va siempre para el mismo lugar. Como si estuviera corriendo el aire, sí. Así es, como si estuviera corriendo el aire. Bien, la base me gustó. El pasto se ve muy real, las piedras, todo está... Los arbustos se ven muy bien. Bien, vamos a empezar por lo que es la figura del Super Vegeta. La figura del Super Vegeta, vamos a empezar por la parte de abajo, lo que son los pies, las botas, y de ahí vamos a ir subiendo. Las botas, ¿qué te parece la hechura de las botas? Me gusta el color. No sé si esto dorado lo trae, no recuerdo. No, de hecho eso fue lo único que no estuve tan de acuerdo con la figura, porque se supone que las botas, la punta de la bota que tiene aquí la tiene dorada, tendría que ser igual que lo que es la armadura, la parte de arriba de la armadura, ¿sí? La parte de arriba de la armadura tendría que ser igual que la de abajo. Eso fue lo único que a mí no me gustó al 100, porque la parte de abajo de las botas viene muy dorado. Es lo único que no me gustó de la figura, pero todo lo demás, vamos a seguir con el detalle. Y el ancho de las botas, parece que está dentro de un bote, es muy ancho.
Sí, es verdad. Viene como si tuviera los pies dentro de unas bolsas de basura. ¿Sí? Porque viene muy, muy ancho. Si se fijan en la parte de aquí, viene muy arrugada la bota. Se ve bien que esté arrugada, de un toque de realismo, pero lo que es la bota viene muy, 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 muy ancha. No recuerdo que fuera así Vegeta en la serie. Que eran flojas. Ujú, como si estuvieran flojas las botas. La arrugada tiene un poco de textura. Parece que es liso, pero tiene textura en cuanto a que se ve que está arrugada. Y la parte de arriba, la parte más fina, lo último que termina de la bota, pareciera que tuviera, ¿cómo se llama? ¿Costuras? Costura, exacto, viene con costura. Eso está bien, está también un toque de realismo. Lo único es que sí está muy, muy ancha la bota. Aparte que si la tienes expuesta sin vitrina, que la tengas así nada más, puede ser que se te meta mucho polvito en la parte de adentro, ¿sí? Entonces tendrías que tener algo para aventar aire o algo para sacar el polvito en caso de que la tengas. Si la tienes dentro de vitrina, perfecto, no le veo ningún problema, pero si no, sí veo problemas que se meta porque es muy ancha la bota. Bien, vamos a pasar a lo que es el pantalón. ¿Qué te parece el pantalón? Me gusta porque le queda como muy ceñido al cuerpo, lo que es. Le marca mucho los músculos y la textura de lo que es la tela. Sí, viene como se siente como puntitos, como si fueran muchos puntitos, lo que es la textura de la tela. Y igual que las botas que tenía también su costura a un lado del pantalón, todo a un lado al costado viene con como si fuera una costura, que también da un buen toque de realismo, se ve muy bien. Lo que es el degradado de la pintura, el pintado que tiene, hace que se noten aún más los músculos de la pierna. A mí me gusta cómo se ve el pantalón, creo que es de lo mejorcito que hemos visto aquí del pantalón. Las arrugas también a los lados donde tiene la costura, trae pequeñas arrugas que lo hace también realista, que son las arrugas que se nos marcan a nosotros normalmente en el pantalón, si tenemos algún pantalón así pegado como de licra. Está muy bien. ¿Qué te parece el trasero de Vegeta? Muy bien. ¿Otro detalle que quieras agregar acerca de las piernas del pantalón? No, me parece muy bien. Bien, vamos a ir aún más para arriba. Ahora vamos con la parte de la armadura. La parte de arriba de la armadura, a mí se me figura como si fuera madera. Sí. Parece como, de hecho lo tocas, hasta lo tuve que tocar y pareciera como si fuera madera, pero no, es resina también. Es un tipo de resina, pero pareciera como si fuera madera lo que son los tirantes de aquí de la armadura. Y lo de acá también viene un poquito distinto lo que son los tirantes. Si te fijas, los tirantes tienen una división como negra muy marcada. Ajá. Y lo que es en la parte del abdomen, y no me sé si en la espalda también. Sí, en la espalda también. Sí viene también sus divisiones, pero no vienen tan marcadas como la parte de arriba. La parte de arriba viene muy, muy marcado lo que es cada cuadrito que tiene, viene muy marcado y muy profundo en la parte del pecho y de la espalda, ¿no? ¿Qué te parece a ti eso? Pues sí, que parece como si estuvieran las tablitas así pegaditas. La parte... Viene muy marcadita eso. Pero la armadura me parece que es lo demás. Esta parte blanca de la armadura, esta sí tiene, en la parte del centro sí tiene textura. ¿Te fijas? Sí. Esta sí tiene, se siente textura, se ve bien. Eso no lo tiene los guantes, que también se supone que tendría que ser un material similar, pero no lo tiene. Esta parte de arriba. Y no sé si en el frente también. Sí, en el frente también tiene textura, que se ve bien. Bien, vamos a pasar a lo que es el rostro de Vegeta. ¿Qué te parece la cabeza de Vegeta? Muy bien detallada, sus ojos. Los ojos no vienen pintados, Los ojos vienen es pegatina, es como calcomanía. De hecho, creo que esta versión, si puedes abrir el estuche,
Creo que esta versión tenía para que tú le pudieras cambiar los ojos, si querías. Este viene con los ojos... ¿Qué color son esos? Estos son verdes. Son verdes. Este viene más con color como azulado, ¿sí? Que tú le pudieras cambiar, pero ni de loco se lo cambiaría yo, porque donde te quede un poquito chueco, te va a quedar visco tu Vegeta, ¿sí? Así se ve muy bien, os veo el caso de poderle cambiar el color de los ojos. Pero está muy bien. La cara es completamente Vegeta. Este estudio de Close Studios hace muy bien lo que son las imitaciones al anime. Se ve muy bien. Las arrugas, la expresión de Vegeta. Bien, vamos a pasar a lo que es el pelo. ¿Qué te parece a ti el pelo? Me gusta el pintado, las puntas más claras y aquí un poquito más oscurito. Da un efecto como que brilla, no sé, como da más luz, no sé, aquí arriba las puntas. Sí, si se fijan, sí es lo que dice de que la parte donde empieza el cabello es un amarillo oscuro, un amarillo más fuerte, pues. Conforme va subiendo las puntitas se va haciendo un degradado donde llega a hacerse literal casi blanco. Que se ve muy bien también, y me gusta ese tipo de pintado porque hay unos estudios que lo hacen todo casi del mismo color, pero este tipo de pintura que es degradada de amarillo fuerte a blanco está muy bien. Me gusta cómo se ve. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar acerca de este Vegeta? Este Vegeta, les mencionaba que es una escala 1.6, ¿sí? Hay escalas 1.4 que es más grande que pero esta versión a mí me parece perfecta. Bueno amigos, pues eso es todo por el unboxing de hoy. Si les ha gustado esta figura, déjenos ahí un comentario, ¿sí? A nosotros nos va a servir mucho. Es nuestro primer unboxing, sé que tenemos muchas fallas, pero vamos a ir mejorando, vamos a ir trayendo muchas más figuras, no solo de Dragon Ball, pensamos traer figuras de DC y de Marvel. Y pues espero que nos puedan apoyar con un like y con una suscripción, ¿sí? Denle like a la campanita, suscríbanse, déjenos un comentario y por favor síganos, que próximamente estaremos con más videos, más reviews y más unboxing por aquí en nuestra página. Muchas gracias, esto es Mayor Collections. Muchas gracias por estar aquí y por seguirnos. Igual recomiéndenos con sus amigos que les gusten coleccionar figuras. Hasta luego amigos, muchas gracias. Desde Krillin hasta Piccolo, con ellos vuela, siempre alcanza el cielo. Thor, Iron Man y Wonder Woman, en cada figura cuenta una historia humana. Estatuas y figuras en su colección, un mundo de fantasía, pura dedicación. Dragon Ball y DC, Marvel y más. Cada día una nueva adquisición. Mayor Collection, reina la pasión. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego.